Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy, tenemos un tema que ha incendiado las redes sociales, una historia que ha unido a miles, si no millones, de fans en una sola voz. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más importante, vamos a desentrañar la canción, ese pequeño detalle que, de repente, desató una auténtica locura en las redes. Si eres fan de ellos, si te encanta el drama, el romance y un poquito de misterio, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, dale ese botón de suscribirte que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ti. Y activa la campanita para no perderte nada. Así que, la pregunta del millón es, ¿qué canción, qué momento, qué desliz, o qué declaración ha sido capaz de generar esta avalancha de reacciones? Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que conquistaron corazones a nivel mundial con su química innegable en la serie Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su relación en pantalla era tan palpable, tan real, que los fans no solo esperaban que esa conexión trascendiera las cámaras, sino que literalmente la ansiaban. Y como suele ocurrir en estos casos, la realidad y la ficción empezaron a mezclarse de una manera muy especial en la mente de sus seguidores. Durante el rodaje de la serie y mucho después de que terminara, los rumores sobre su relación sentimental eran constantes. Compartían fotos juntos, se comentaban en redes, sus interacciones eran analizadas con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, se convertía en materia prima para las teorías de sus fans. Y claro, en este caldo de cultivo de expectativas, una simple canción podía ser la chispa que encendiera la pradera. Ahora, ¿cuál es esa canción? La verdad es que no hay una única canción mágica que haya desatado todo. Más bien ha sido un cúmulo de momentos, de declaraciones, y sí, de canciones que han sido interpretadas por los fans como pistas, como guiños, como confirmaciones de lo que ellos querían ver. Pero si tuviera que señalar un momento que realmente hizo estallar las redes, fue cuando una canción específica se empezó a asociar con ellos de forma muy directa. Imaginen la escena: Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y con una legión de seguidores impresionante, y Kerem Bürsin, un actor carismático y con un gran atractivo. Ambos, tras el éxito arrollador de Sen Kalkapm, se convirtieron en la pareja soñada por muchos. El público se volcó tanto con ellos que cuando empezaron a surgir rumores de un romance real, la emoción fue desbordante. Y aquí es donde entra la música. A menudo en el mundo del espectáculo, una melodía puede ser un vehículo perfecto para expresar sentimientos, para contar historias, o incluso para enviar mensajes sutiles. Los fans de Hande y Kerem son expertos en captar estas sutilezas. Empezaron a notar que ciertas canciones sonaban en los momentos clave, en las publicaciones de uno y de otro, o incluso en momentos específicos de la serie que resonaban con su relación fuera de pantalla. Uno de los momentos más comentados, y que definitivamente generó esa locura, de la que hablamos, fue cuando una canción en particular se convirtió en el himno no oficial de su supuesta relación. Se trata de una canción que por su letra y su melodía, evoca romance, pasión, y una conexión profunda. Los fans comenzaron a compartir esa canción en sus publicaciones, etiquetando a Hande y Kerem, y haciendo comentarios del tipo: esta canción describe perfectamente lo que hay entre ellos, esto es una prueba irrefutable, suena a su historia de amor. Fue una especie de juego colectivo donde los fans se sentían detectives, descifrando códigos y buscando confirmaciones de sus deseos. Y la canción en este contexto se transformó en algo más que una simple melodía. Se convirtió en un símbolo de su amor, en un grito de esperanza para aquellos que deseaban verlos juntos más allá de la ficción. Pero, ¿qué hace que una canción conecte tan fuertemente con una pareja de celebridades y sus fans? Primero, la letra. Si la letra habla de amor, de encuentros, de un destino compartido, de sentimientos intensos, es muy fácil que los fans la asocien con la relación que están siguiendo. De repente la canción deja de ser solo de un artista y se convierte en su canción. Segundo, el contexto. Si la canción suena en un momento en que Hande y Kerem están particularmente cerca, ya sea en una foto juntos, en un evento, o incluso en un comentario en redes, la conexión se vuelve casi automática. Los fans son muy perceptivos a estos detalles, y no dudan en hacerlos públicos. Tercero, la viralización. Una vez que un grupo de fans empieza a usar una canción como
Símbolo de su pareja favorita, el efecto se propaga rápidamente. Otros fans la adoptan, la comparten y en poco tiempo, esa melodía se convierte en un fenómeno en sí mismo, intrínsecamente ligado a Hande y Kerem. Recuerdo vívidamente cómo en las redes sociales, plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, se llenaban de vídeos cortos, memes y comentarios que utilizaban esta canción. Era un torbellino de actividad. Los fans creaban compilaciones de momentos de la serie y de fotos de la vida real, todo ello acompañado por la banda sonora de esta canción. Era como si estuvieran componiendo su propia película romántica, con la música perfecta para cada escena. Y no solo eso, sino que las entrevistas, las apariciones públicas de Hande y Kerem, eran analizadas a la búsqueda de cualquier indicio que pudiera estar relacionado con esa canción. Si alguno de ellos mencionaba una melodía similar, o si se les preguntaba sobre música, los fans inmediatamente buscaban la conexión. Era un ciclo de especulación y confirmación, alimentado por la imaginación colectiva. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? ¿Hande y Kerem realmente estaban enviando mensajes ocultos a través de la música? Bueno, la verdad es que a menudo, lo que los fans interpretan como mensajes directos puede ser simplemente una coincidencia, o una forma en que los artistas expresan su estado de ánimo o sus influencias musicales. Sin embargo, la belleza de las redes sociales y del fandom es precisamente esa capacidad de crear significado donde quizás no lo hay inicialmente. En el caso de Hande y Kerem, su química era tan fuerte, su conexión tan evidente, que era natural que los fans quisieran creer en una historia de amor real. Y esa canción, esa melodía que evocaba tantos sentimientos, se convirtió en el catalizador perfecto para que esa esperanza se manifestara de forma tan visible y ruidosa. Además, es importante recordar el impacto que tuvo Sengal Capm a nivel mundial. La serie generó un fenómeno fan masivo. Personas de diferentes culturas y países se unieron en torno a esta historia de amor. Y esta canción, al ser adoptada por este fandom global, se convirtió en un punto de encuentro, en un código compartido entre millones de personas que sentían la misma emoción por la pareja. Las redes sociales, en este sentido, jugaron un papel crucial. Permiten una difusión instantánea de información, de rumores y de tendencias. Lo que una persona publica, puede llegar a miles en cuestión de minutos. Y cuando esa publicación está relacionada con celebridades tan queridas como Hande y Kerem, la viralización está prácticamente garantizada. Imaginen la cantidad de vídeos de TikTok que se crearon con fragmentos de la canción y escenas de la serie. O las historias de Instagram que compartían los fans con la letra de la canción superpuesta sobre fotos de la pareja. Era una demostración de creatividad y de dedicación por parte del fandom. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de la música para evocar emociones. Una canción con su ritmo, su melodía y su letra, tiene la capacidad de transportarnos, de hacernos sentir cosas. Cuando esa canción se asocia con una historia de amor que nos ha cautivado, el impacto emocional se multiplica. Podríamos decir que esa canción se convirtió en la banda sonora de los sueños de muchos fans. La melodía perfecta para acompañar las imágenes mentales de Hande y Kerem viviendo su amor en la vida real. Fue un fenómeno hermoso de ver, esta unión de la ficción, la realidad y la música, creando una experiencia colectiva tan intensa. Ahora, ¿qué sucedió después? Pues la vida de las celebridades es a menudo un carrusel de noticias y especulaciones. Si bien esa canción fue un detonante importante de la locura en redes, la atención sobre Hande y Kerem siguió siendo constante. Sus vidas personales, sus proyectos profesionales, todo era motivo de interés. Pero esa canción particular se quedó grabada en la memoria de muchos fans como un hito, como el momento en que la pasión del fandom alcanzó un nuevo nivel. Fue una demostración del poder que tiene la música para conectar personas y para amplificar emociones. En resumen, esa canción no fue solo una canción. Fue un símbolo, un código, una chispa que encendió la imaginación y el fervor de millones de fans. Fue la banda sonora de un sueño colectivo que buscaba ver a sus actores favoritos viviendo su amor en la vida real. Y en el mundo de las redes sociales, donde la emoción se comparte a la velocidad de la luz, ese momento se convirtió en una auténtica locura. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta fascinante historia. Hemos explorado cómo una simple canción, en el contexto adecuado y con el fandom correcto, puede desatar una verdadera locura en las redes sociales. Hemos visto cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su carisma y su química, se convirtieron en el centro de atención,
y cómo sus fans utilizaron la música para expresar sus deseos y su emoción. Es increíble pensar en el poder que tenemos como comunidad en línea, en cómo podemos amplificar una historia y crear un fenómeno global. Y todo esto a veces a través de una melodía pegadiza y una letra que resuena con nuestros corazones. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y desentrañar juntos los misterios y las pasiones del mundo de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Conocían esta historia? ¿Cuál fue su reacción cuando esa canción se volvió tan viral? ¿Tienen alguna otra canción que asocian con Hande y Kerem, o con alguna otra pareja de famosos? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco que nos motiva un montón. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con alguien a quien crean que le puede interesar esta historia. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y hasta pronto.